Escuela de Control de Tabaco. Les damos el día de hoy la bienvenida a estas horas, que son las 6 de la tarde. Tengo el gusto de presentar el día de hoy al doctor Octavio Cabero, médico asistente del Departamento de Cirugía en Tórax del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y miembro de la Escuela de Excelencia de Control de Tabaco. El día de hoy el tema es historia del tabaco. Vamos a tener una presentación de aproximadamente unos 20 o 25 minutos y al término de ello podríamos seguir con algunas preguntas si es que las hubiera. Le doy el pase al doctor Octavio Cabero en esta tarde. Buenas tardes con todos. Siguiendo con las presentaciones de la Escuela de Excelencia de Tabaco, les voy a hablar un poco sobre la historia del tabaquismo. El origen del tabaco, ¿no? La planta del tabaco, esta pertenece a la familia de las solanáceas y al género Nicotiana. Entonces, la planta del tabaco ha mantenido siempre pues, una estrecha relación con el desarrollo de la humanidad. Se cosechaban antiguamente dos especies diferentes de tabaco en el nuevo continente. Una era la Nicotiana rústica y la otra la Nicotiana tabacum. La rústica era más que todo en América del Norte. Esta tenía alto contenido de nicotina, era más amarga y normalmente era fumada en las pipas y también mezclada con otras hierbas. Y la Nicotiana tabacum estaba generalmente en América Central y del Sur, y esta era mucho más suave. En esta foto tenemos pues una plantación de las plantas. La Nicotiana tabacum, esta parece tener que sus orígenes en la cultura maya, allá más o menos 2000 años antes de Cristo, y abarcaba Guatemala, Honduras, estados mexicanos de Chiapas, Campeche y Yucatán, en México. Y esto hace pensar pues que todas estas islas tengan en común el tabaco de México, y ellos lo denominaban, o los mayas la denominaban como sicar, que en maya significa fumar. Después de los viajes, que ya voy a hablar después, llegó a Cuba, y los aborígenes en Cuba lo llamaban coiba. Entonces este cuadro o esta imagen es un sacerdote maya. De la nicotiana rústica se tienen pruebas de su utilización desde antiguo, ya que arqueólogos en Maraná y en el Valle del Sur de Santa Cruz, en Arizona, Estados Unidos, han encontrado piezas arqueológicas sobre esto. Y estas eran fumadas o halladas, en pipas de piedra que aún contenían estos residuos. Por ejemplo, en esta imagen es una pipa de piedra que se encontró en Arizona y se ve ahí en el contorno que ha sido como quemada. Ahí fue donde se encontró los restos de esta tabaco nicotiana rústica. Por ejemplo, en esta imagen, los indios americanos, ceremonia de la pipa. Dentro de la historia del tabaco, pues el hombre fumaba tabaco desde hace muchos antes del descubrimiento de América. Se utilizaba mucho en rituales religiosos. Y la primera descripción completa de esta planta fue en 1535 por Gonzalo Fernández de Oviedo. Posteriormente, Nicolás Monardes hace una descripción botánica de la planta del tabaco y aporta el primer grabado conocido sobre la planta del tabaco. Y en esta imagen pues vemos el grabado que muestra a Nicolás Monardes y el libro de Monardes con una ilustración de la planta. En esta imagen vemos el mapa. Lo que pasa es que algunos expertos en genética vegetal se cree pues que el centro del origen del tabaco se sitúa en la zona andina entre Perú y Ecuador. Y los primeros cultivos pues se debieron tener lugar entre más o menos 5.000 a 3.000 años antes de Cristo. Entonces cuando se coloniza América el consumo se extiende pues por todo el continente. Las antiguas civilizaciones del continente americano, además pues de fumarla, aspirarla por la nariz, la masticaban, se la comían, la tomaban, la untaban sobre el cuerpo y se usaba en gotas en los ojos también. Y también se describe que se usaba en enemas.
así como en ritos como soplarlo sobre el rostro de guerreros antes de la lucha, se esparcía en campos antes de sembrar, se ofrecía a los dioses, se derramaba sobre mujeres antes de las relaciones sexuales, y tanto hombres como mujeres también la utilizaban como narcóticos. La variedad maya, como lo mencioné hace un rato, lo conocían como sicar, ¿no? Fumar. Y esto se extendió por todo el continente americano gracias al comercio. Entonces, conocido por los occidentales en 1492, con ocasión de la llegada de Cristóbal Colón y sus expediciones. Acá este cuadro representa pues la llegada de Cristóbal Colón a América, y acá los aborígenes seguro le ofrecían algunos presentes, y entre ellos la hoja de tabaco. Más o menos fue las rutas de Colón, ¿no? Cruzando Europa por todo el Atlántico hasta llegar a las costas de América, Centroamérica, América. El tabaco proviene de la castellanización del lugar donde la planta fue descubierta, ya sea Tobago, que es una isla antillana, o de la localidad mexicana de Tabasco, donde los españoles iniciaron los primeros cultivos de esta planta. Entonces, sin embargo, lo más verosímil, lo más real o cierto es que procedía del árabe tabac, que el nombre se aplicaba en Europa desde al menos el siglo XV, en muchas plantas medicinales. Pero el verdadero responsable, pues, de todos los placeres y de todas las enfermedades generadas por el tabaco fue don Rodrigo de Jerez. Entonces, en octubre de 1492, desembarcó con Cristóbal Colón en la isla de Cuba, y ahí fue pues que los primeros occidentales llegaron a conocer la existencia de esta planta, ¿no? Entonces, Rodrigo, a la vuelta a España, fue encarcelado por la Inquisición y acusado de brujería, porque ellos decían que solo el diablo podía botar o sacar el humo por la boca. Las naves de Colón y de posteriores conquistadores, estos pues iban y venían a las Américas, saqueaban los pueblos de los indígenas, además de robar el oro, plata y demás riquezas, también se llevaban las plantas del tabaco hacia España. Entonces, por orden de Felipe II, Hernando de Boncalo, fue un cronista e historiador de las Indias, trajo las primeras semillas del tabaco a Europa en 1555. Entonces, estas semillas fueron plantadas en Toledo, es una ciudad de España cerca de Madrid, en una zona llamada Los Cigarrales. ¿Por qué Los Cigarrales? Bueno, estas solían ser invadidas por las plagas de cigarra. Entonces, algunos historiadores creen que el nombre fue por esos cigarrales o las plagas, ¿no? Y se llamaba el cigarro. Jean Nicot, que fue un embajador francés en Lisboa, fue el responsable de extender el tabaco por toda Europa en 1560. Entonces, la reina Catalina de Médicis la tomaba en polvo, la usaba en hojas verdes de tabaco para curar las úlceras de sus piernas. Entonces, un eminente científico llamado Carlos Linneo, y para honrar la memoria del embajador francés, dio a todas las plantas de tabaco la denominación genérica de nicotiana. En el siglo XVI se pone de moda fumar cigarros y fumar en pipa. Además, pues, en el siglo XVI, la mayoría de las mujeres fumaban, y muchísimo también los frailes, que antes habían demonizado el tabaco, ¿no? Entonces, el calumet o pipa de la paz se practicaba entre tribus de la gran pradera americana mucho antes de que los colonizadores del lejano oeste entraran en contacto con estas nuevas culturas. Esta fue es la fábrica real de tabaco de Sevilla, que se fundó en 1620. Esta fue la primera fábrica en Europa, y obvio es convertida en la sede de rectorado de la Universidad de Sevilla. Igual es el mismo cuadro, la misma imagen, en otra pintura. Este es un óleo de Gonzalo Bilbao, las cigarreras lo llaman, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Entonces se ve pues que el cigarro tiene mucha historia y es muy antigua, más de lo que creemos, ¿no?
Este es otro óleo de Gonzalo Bilbao en el Museo de Bellas Artes en Sevilla. Es la Real Fábrica de Tabaco de Madrid, en La Coruña. Y bueno, el tabaco pues, no constituyó un problema de salud hasta la Revolución Industrial. Fue el momento en que comenzó la producción masiva, ya después les voy a hablar un poco de eso. La publicidad, pues principalmente en los niños y jóvenes, se convertía en su modelo de comportamiento, ¿no? Y este emitía diversos mensajes a la población. Por ejemplo, esta llamada de Philip Morris, por buenas razones. Entonces, llamaban cada día millones, en realidad confirman que un distinguido grupo de médicos descubrieron cuando los fumadores cambiaron a Philip Morris, todos los casos de irritación de la nariz y garganta debido a fumar desaparecieron. Pues obviamente es como una publicidad a Philip Morris porque ellos decían que era el cigarro más fino. En el siglo XX ya numerosos estudios médicos fueron demostrando que el tabaco hacía daño y negando la posible utilidad terapéutica, ¿no? Por otro lado, su consumo pasa de ser mayoritariamente masculino a un mayor equilibrio entre mujeres y hombres. Entonces, la Unión Europea y la OMS, ellos intentaron en el 2001 prohibir la publicidad del tabaco en todo el mundo. Y a partir del 2004 las empresas tabacaleras se vieron obligadas a especificar pues, la leyenda o todo el contenido del tabaco en sus cajetillas. Entonces, la preocupación ante este tema fue concretado en España bajo una ley antitabáquica, una ley española, en diciembre de 2005. Entonces, la difusión de usos del tabaco, ¿no? Como ya les comenté, pues la planta del tabaco junto con otros muchos productos fueron descubiertos en el nuevo continente y se difundieron con gran rapidez. Y se sabe o se creía que el tabaco siempre estuvo rodeado de una esencia mágica religiosa, ¿no? Y de distinción social. Muchos indígenas pues, de la época la usaban en sus ceremonias, en sus rituales. Y ahí viene el auge, el declive, las leyes y las normas. Entonces, como otros remedios medicinales de aquella época, el tabaco también tuvo una evolución similar, y tuvo 3 periodos. En la primera etapa, esta se usaba y se aplicaba de forma profusa para combatir un montón de dolencias. Entonces, dada la ansia de aquellos médicos por encontrar remedios a muchas enfermedades y sufrimiento, ellos decían que era la panacea ante estas dolencias, ¿no? Y esto duró más o menos hasta el siglo XVII. En la segunda etapa se produce una gran estabilidad, no hay mucho avance al respecto, pero hay un desconcierto con los efectos terapéuticos contradictorios, ¿no? Que presentaba el tabaco. También dura hasta finales del siglo XVII. Y en la tercera etapa, las propiedades curativas que se creían empiezan a tener un rápido declive, y coincidiendo con ello, penetra con una fuerza y uso más conocido y popular, ¿no? El del placer. Y esto era aprovechado pues, porque también tenía un efecto narcótico, entonces tenía una sensación de agradar y de bienestar. Bueno, de esta forma, el fumar poco a poco se va imponiendo en un sentido más social, mucho más amplio e intenso, y cada vez menos ritual o religioso. Entonces, esto se va imponiendo más como una moda, ¿no? que reforzaba más los vínculos sociales. Y esta etapa ya comienza al principio del siglo XVIII. Y de ahí viene la producción a escala industrial. Entonces, ¿cómo fue? Entonces, a mitad del siglo XIX, como había gran costumbre del fumar, el cigarro se vuelve pues un artículo de lujo.
Antiguamente el cigarro se hacía a mano, entonces era necesario crear una máquina o una industria para poder producir cigarros a gran escala, ¿no? A gran cantidad. En la última década del siglo XIX aumentan estos consumidores en los Estados Unidos y esto se ve en gran medida en los agricultores de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y aquellos habían desarrollado el proceso de fermentación, curado y secado del tabaco. Y este se le denominó el tabaco rubio, ¿no? Por el color que este adquiría. Supuestamente era un poco más suave y era más fácil de inhalarlo. Entonces, en 1875 había unos empresarios, Richmond, en Virginia, John Allen, ellos fundaron Ginter Tobacco Factory y convocan un concurso público. Entonces el concurso público era de $75,000 y hubo un estudiante universitario que se llamaba James Bonsack. Entonces este estudiante dejó de estudiar y se puso a tratar de crear una máquina para fabricar cigarros a gran escala, ¿no? Entonces este señor Bonsack, tras 5 años, lo consigue, pero no hay datos de la razón por la cual Allen y Ginter no utilizaron esa máquina. Pero esta máquina transformaría radicalmente la fabricación de los cigarros y su comercialización. Entonces, posteriormente, el empresario de tabaco y energía eléctrica James Buchanan Duke adquirió los derechos de la máquina de Bonsack. Y de esta forma, este señor Buchanan se convirtió en el primer fabricante. Hizo la máquina, primer fabricante de cigarros a gran escala, e hizo más o menos por día 12,000 cigarros por hora. Perdón. Entonces fue el propio Buchanan que convenció a 4 de sus competidores para crear una gran empresa. Entonces, de esta forma, los fabricantes de Allen Ginter, que eran en Richmond, William Kimball, en Rochester, Washington Duke and Sons, en Nueva York y Durham, Kinney Tobacco, Nueva York y Goodwin. También en Nueva York crean la American Tobacco Company, la ATC, en 1891. Y esta ATC o American Tobacco Company fue la mayor empresa de fabricación del tabaco del mundo en esa época. Entonces, ese es el señor Bonsack. Esta es más o menos la máquina que inventó, pero que no la pudo, que no la pudo poner a flote, ya que vino el otro señor Buchanan y tomó la idea, ¿no? Y la máquina. Entonces, más o menos era así. Entonces, en la parte de arriba, acá, ponían el tabaco, caía este rodillo de papel, lo movía hacia la izquierda y formaba un rollo, un tubo. Y esta botellita tenía goma. Entonces, formaba el rollito o el tubito de tabaco, pegaba y acá venía una tijera y cortaba. Entonces, algo así era la máquina que crearon. Entonces, esta es la American Tobacco Company, la más grande de la época, en Carolina del Norte. Pues los fabricantes europeos, ¿no? Con más tradición, como sabemos pues que el tabaco fue muy difundida en Europa, en España, Alemania e Inglaterra también reaccionaron ante los americanos y realizaron sus propias irrupciones en la automatización de la industria tabaquera. Y acá fueron sumándose otros países como Rusia, Japón y China. Entonces, en la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX se realizan vitolas más preciadas por su gran calidad artística. Y la vitola distinguía y daba un toque de exclusividad al cigarro, ¿no? Por lo que llegaban a personalizar para personas en particular o para entidades en particular. Entonces, con la producción masiva del cigarro mecanizado comienzan las grandes campañas publicitarias, ¿no? Para comercializar los cigarros
y la producción en grandes cantidades. En 1911, la ATC fue declarada monopolio en los Estados Unidos y se deshace en 4 empresas, y esto fue obligado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos al aplicar la ley antitrust Sherman, que consideraba que toda restricción al libre comercio, constituía un delito. La ATC entonces logra perfeccionar, por medio de este señor Rufus Lenore Patterson, en 1929, la primera máquina torcedora capaz de producir puros. O sea, ya había una evolución, los cigarros y los puros, y estos también eran hechos a máquina. Y tuvo un gran éxito, como tuvo la máquina de Bonsack, ¿no?, con los cigarros. Entonces, en poco tiempo, la mitad de la producción de los tabacos torcidos en Estados Unidos se iba realizando 100% de forma mecanizada. ¿Y qué pasó con eso? Que asfixió la economía de las empresas más chicas, que eran los que hacían los puros o los torcidos artesanales. El señor James Buchanan Duke, además de ser el creador del cigarro moderno, también fue el precursor de la comercialización, la distribución, propaganda y publicidad a gran escala, y que hicieron pues su rápida expansión por todo el mundo. Este señor es Buchanan, no es Bonsack, como dice ahí. Entonces, obviamente en las guerras se universalizó, se llevó pues, a una gran escala de consumo. Hasta Winston Churchill tenía su puro en la boca, siempre que salía. Este fue el primer ministro británico. El general Douglas MacArthur, también famoso comandante supremo de las fuerzas aliadas. Y un poco sobre los tipos de tabaco. La mayoría pues, de estos son presentados sobre el tabaco que provienen del consumo del cigarro, ¿no? Sin embargo, hay varias formas de consumir. Pero se dice pues, que son igual de nocivas o peores. Entonces, algunas de ellas, el cigarro filillent, la goma de mascar o el chicle masticable, el tabaco masticable, el tabaco en jarabe, el tabaco en chicle, los cartuchos de tabaco, las pipas de agua o las pipas sin agua, las convencionales. El tabaco es crech, que son la hoja del tabaco y lo enrollan, pero ese tabaco pues, es mucho más fuerte. O el bidis, que es un tabaco indio que está enrollado, no tiene filtro y es mucho más dañino que el convencional porque no usa filtro, aspira más monóxido, más alquitrán, nicotina. Un tabaco orgánico, ¿no? Y el cigarro de hilear, que es el que venden en bolsita el tabaco y cada uno arma su propio cigarro. Bueno, gracias por su atención. Eso es un poco de la historia del tabaco. Es mucho más, hay mucho más historia, ¿no? Pero resumirlo pues en 25 minutos más o menos, había que ponerlo lo más importante. Gracias. Pero conversando sobre el tema, doctor Cadero, es un tema muy interesante porque en sí para poder uno hablar sobre un tema específico, uno tiene que conocer la historia. Y parte de la historia habla de culturas, de diferentes plantas, no solamente el tabaco, que podrían haber sido descubierta de un tipo, con un objetivo medicinal, ¿no? Y su evolución y utilización y transformación dependiendo de su producto vital, como es el tabaco, la nicotina, ¿no? Cómo crea la adicción.
Claro. En la historia del tabaco, a mí también me ha interesado siempre mucho revisarlo porque, y lo podemos conversar, creo que eso también enriquecería esta presentación, es el hecho de cómo han habido diferentes tipos de productos o formas de presentación de tabaco. No, sí, claro, hay La un cultura, montón. claro, y es más, ¿no? El hecho de que dentro de las culturas no solamente es el hecho de fumar, ¿no? Desde las épocas antiguas y culturas antiguas, el hecho de untar tabaco, de Ujú. la hoja, sumergirla y administrarse el tabaco, pero de una forma de una mate, de una infusión, Y aspirarla. aspirarla. En alguna época interesante también, que es en los siglos XVII, XVIII, que hasta lo produjeron como una forma de píldora para Sí, poder administrarlo, ¿no? Y en realidad, si uno revisa la historia, es importante revisar que en realidad el tabaco, cuando fue llevado, es más, no solamente dentro de las Américas, sino cuando fue llevado a Europa, en un inicio también fue introducido hacia lo que es la corte europea, sobre todo con la reina de Médicis, por el hecho de que no solamente curaba las úlceras de sus pies, claro. sino que hay que recordar que ella tenía un problema de migraña muy severo. Y en Y realidad, con eso creían y con eso a ella le cedía las claro, migrañas. Entonces, dentro como toda planta, ¿no? Puede tener sus efectos medicinales, digamos. medicinales, Ujú. pero luego vas descubriendo con la mayor amplitud de los estudios cómo iba creando una adicción, ¿no? Y finalmente también con mucha más investigación sus efectos A todas sus nocivos. embarazadas, sí, Es así bien es. interesante esa parte de una evolución, ¿no? Y buscar cómo evolucionó la planta y cómo fue utilizada de una forma adecuada o inadecuada, ¿no? Es como toda droga, ¿no? Que cómo inicia, cómo se crea, cómo creen que funciona o creen que cura, pero en realidad, pues, uno cree, pero es básicamente por los efectos que tiene, ¿no? Más no que está curando. Y posteriormente, con los años, se Sí, ve el efecto nocivo de lo que uno estaba creyendo. exacto. Es más, si el tabaco ha sido mucho unido al tema religioso, Den- Ujú. eso también es muy interesante dentro de la cultura, porque los mayas básicamente lo utilizaban con un tema religioso. El Las ritual, personas, exacto. las personas, las imágenes que tenemos, que tú has mostrado, que son súper interesantes, hablan Ujú. justamente de rituales, donde era la persona que realizaba la ceremonia ritual y fumaba Ujú. el cigarrillo. Y de la misma forma, la propia cultura y dentro de lo que es la religión, también lo revisé y lo leí, que era muy interesante. Ejemplo, durante una época, siglo XVII, que es en Turquía, y época de sultanes, Ujú. justamente la religión musulmana dice que se prohíbe cualquier elemento que crea una adicción. Dentro de esos elementos también fue prohibido en esa época el café, porque la gente cuando se introdujo tenía adicción. Y para el tabaco, dentro de la historia es muy interesante, hay uno de los sultanes, específicamente en el siglo XVII, que si encontraba alguna persona fumando, la orden era cortarle las orejas, ambas orejas. Y también ha habido, en la misma época, siglo XVII, zares rusos que ordenaban de que se les cortara la nariz. Entonces, Creían que era el diablo. exacto. Entonces, es muy interesante ver cómo la evolución de la historia también por este tipo de prohibiciones se llegaron a métodos radicales. Y lo más interesante en las crónicas de una historia del tabaco es que es tan adictivo que había personas que a pesar de haber perdido las orejas e incluso la nariz, seguían fumando. Sí, El sí, sí, tema sí. adictivo era mucho más potente que la propia restricción o el castigo recibido, ¿no? Y es algo bien interesante ver cómo en cada parte del continente, en el mundo, pues se ha dado historias muy peculiares, ¿no? Ujú. Acá justo estaba leyendo una pregunta de Jaime.
Moreno, nuestro residente, Ah, estaba preguntando que en los pacientes hospitalizados que tenemos o que tienen alguna asociación a la adicción del tabaco o de fumar, que tengan un manejo más especializado. Bueno, la escuela pues de excelencia del tabaco consta no solamente de nosotros los cirujanos, sino está el departamento o el servicio de psiquiatría, de cardiología, neumología. Entonces es un grupo de especialistas que se encargan, ¿no? de cómo tratar de tratar a estas personas con adicciones. Entonces, básicamente en su pregunta, pacientes hospitalizados con adicción, si es que tenemos, bueno, de hecho han habido casos que han habido pacientes hospitalizados con ganas de fumar o que se escapan y fuman, pero obviamente esto está totalmente prohibido, ¿no? En estos casos hay que conversar con ellos y básicamente conversar con el psiquiatra o el psicólogo por el tema de la adicción. Hay un montón de tratamientos o métodos, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo más importante? Que uno quiera dejar de fumar y tratarse. Todo está en uno, porque así, aparte de la pregunta, si uno no quiere, no lo va a hacer. Porque nosotros hemos tenido hace pocos meses una paciente que justamente ingresó por una patología oncológica que iba a entrar a cirugía, era una cirugía de alta complejidad. Sí, y miren qué importante, ¿no? Ella negó en todo momento su adicción al tabaco, y cuando lo descubrimos, cuando ingresó, ella dijo que no había fumado nunca, y de repente en las primeras 24 horas que estuvo hospitalizada, pues ella misma tuvo una crisis de abstinencia porque no podía fumar dentro de la institución, y al no permitírsele fumar y todo eso, entró en una crisis. Qué importante poder descubrirlo también a tiempo, porque la primera medida, y lo hacemos como Escuela de Control de Tabaco y no solamente como Departamento de Tórax, es avisar inmediatamente a psicología, psiquiatría, a neumología, porque este es un trabajo multidisciplinario, donde si un paciente ya tiene un síndrome de abstinencia, no solamente nos preocupa la parte funcional, es decir, descubrir realmente su capacidad pulmonar, ¿no? Afectada por el tabaco, y si este factor restrictivo o si tiene un EPOC de fondo permite o no un acto quirúrgico, sino si esta persona ya tiene un cuadro de abstinencia y va a estar hospitalizado durante varios días, ¿no? Y va a tener un postoperatorio largo, definitivamente antes de operarse tiene que tener un manejo, definitivamente, porque si no, durante todo ese periodo su parte psíquica no va a poder ser controlada adecuadamente. Y debemos, por eso, investigar este tema mucho antes de ser hospitalizados. En este caso, la paciente lo negó hasta el último momento. Y lo otro, ¿no? Este caso tuvo que ser suspendido porque justamente al pasar el preoperatorio en la fase neumológica, la paciente pues tenía un EPOC severo que definitivamente no iba a permitir ningún procedimiento, ¿no? Y tuvo que ser dada de alta y para un manejo ya más minucioso del cuadro, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel también de lo que es el tratamiento multidisciplinario, con a veces la utilización de drogas que permitan el control de las emociones y estos cuadros de abstinencia. Entonces, es peligroso, ¿no? Es peligroso para los pacientes. Es importante descubrirlo, así como también es importante en este tema tal vez ver de que si el paciente, si tienes un cáncer de pulmón y este paciente va a ser sometido a una cirugía, pues es importante que el paciente también, si es una persona que fuma, pues tenga un plan de trabajo para dejar de fumar, porque si no, de nada serviría hacer una cirugía, tratar al paciente que esté recibiendo quimioterapia, si el paciente finalmente, el detonante sigue ahí, activo, ¿no? Entonces, por eso decimos muy bien con el doctor Cabero que este es un equipo multidisciplinario. El trabajo en tabaco, que es de la Escuela de Control de Tabaco del INEM, no solamente implica la parte quirúrgica o un tratamiento efectivo, sino la parte más importante, que es la adicción a este gran enemigo, ¿no? Parte mental. Es importantísima. Sí. Y realmente creo que es muy interesante. Bueno, no veo más preguntas. Creo que ha sido una presentación
muy buena, nos ha llevado por todas las épocas, hemos hablado también de la propia producción y la maquinaria, cómo se fue transformando, me pareció muy interesante, Octavio, el hecho que tocaras el tema de la publicidad y cómo imágenes públicas, sobre todo las mujeres, ¿no? Cómo han influido, ¿no? Para que de alguna forma la mujer tenga en la mente que eso era un tema de empoderamiento, el Social, hecho de empoderamiento, social, sí. y son épocas, ¿no? Y cómo eso tergiversó, ¿no? Las cosas y cómo también es importante revisar la historia del tabaco porque finalmente te permite ver cómo la parte comercial puede utilizar la parte de imágenes para poder llevarte a una actitud, a una respuesta o una imagen errónea del tabaco, ¿no? Claro. Pero realmente una presentación excelente. Si no hay más preguntas, Gracias. quiero agradecer al Octavio Cabero que nos ha hecho una presentación fabulosa. Esperamos que todos realmente hayamos podido disfrutar de esta presentación y los invitamos a seguir leyendo y siguiéndonos. Tenemos presentaciones todo el año y cualquier información para saber en qué fechas tenemos presentaciones, no solo de la Escuela de Control de Tabaco, sino del Departamento de Tórax, pues estamos en el Facebook. Octavio no está ahí, está con su bebé, tan hermosa, ella también No se ve bien. participando activamente. Así que muchísimas gracias de verdad por su participación. No les quitamos más su tiempo. Esperamos verlos en las siguientes presentaciones. Muchas gracias, Octavio. Gracias a todos por su participación. Gracias, doctora. Saludos. Nos desconectamos. Gracias a todos. Gracias al Departamento de Educación.